Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados. Aquí estamos una vez más para compartir, aprender de la palabra del Señor y para orar juntos. En esta tarde vamos a estar hablando, o mañana, depende de a qué hora usted esté viendo esto, o noche. Vamos a estar hablando de otra cosa que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ayer dijimos que Jesús hizo varias cosas en la cruz, más de 10 cosas podemos contar, o eventos los cuales Jesús completó y cumplió con ellos en la cruz del Calvario. Ayer hablamos acerca de la redención. Jesús en la cruz del Calvario nos redimió, nos compró una vez más y ayer explicamos cómo. Hoy vamos a hablar acerca de que en la cruz del Calvario, con lo que Jesús hizo por su muerte y resurrección, Jesús nos salvó. Y usted se preguntará, ¿nos salvó de qué? Hemos escuchado esto por muchos años, pero en realidad nadie me ha explicado de qué Jesús nos salvó. La respuesta es sencilla, pero hay que indagar en la palabra para poder entender este concepto de la salvación. Jesús nos salvó de la ira de Dios el Padre. ¿Cómo es eso? Si Dios es un Dios bueno. La Biblia dice muchas veces que Dios es bueno, especialmente en los Salmos, pero lea el verso completo. No solamente dice que es bueno, dice que es justo. Dice que Dios es bueno y justo. Lo que significa, hay otra palabra que lo dice de otra manera, dice que Dios no podrá tener por inocente al culpable. Dios es bueno, eso es una cara de la moneda, pero Dios es justo, es la otra cara, no malo, justo. Todas las acciones que nosotros hacemos como seres humanos tienen consecuencias. Si hacemos las cosas bien, tenemos consecuencias buenas. Si hacemos las cosas mal, tenemos consecuencias malas. Pues de la misma manera, Dios reacciona a nuestras acciones. Pero dice la Biblia, es más, vamos a leerlo. Romanos capítulo 6, verso 23. Vamos a basarnos aquí. Dice la palabra. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a profundizar un poco ahí. Recuerde que ayer mencionamos que por lo que Adán hizo, por el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, el pecado entró a la humanidad completa, por lo tanto todos estamos manchados con pecado. Y acabamos de leer en Romanos capítulo 6 que la paga del pecado es muerte. Lo que significa que por naturaleza, sin usted haberlo escogido, ni yo tampoco, estamos destinados a la muerte. Estamos destinados a la perdición, al lago de fuego, dice Apocalipsis. Pero, la dádiva de Dios es vida eterna. Entiéndase que hay una manera de escapar de esa muerte. Recuerde que Dios es justo, es bueno y es justo. No tendrá por inocente al culpable, pero no es justo que toda la humanidad se pierda por el pecado de un hombre hace muchísimos años. Por toda la humanidad estar manchada con pecado, estamos destinados a la muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, dijo la cita por aquí. Todos estamos destituidos de la gloria, de la presencia, de la majestad, de la comunión con Dios por ese pecado que está en nuestra naturaleza desde lo que Adán hizo. Sin embargo, Dios abrió una brecha. Vamos a explicar rapidito por encimita. Vamos a profundizar más adelante. Hay una ley en el reino espiritual. Recuerde que Dios es espíritu. Hay una ley en el reino espiritual que dice que sin el derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La única manera de perdonar pecados, de cubrir pecados, es a través de derramar sangre. Por eso en el Antiguo Testamento usted ve que luego de que Adán hizo lo que hizo, Dios abrió una pequeña brecha y estableció lo que son los sacrificios de animales, o lo que en el libro de Éxodo Dios mandó a Moisés con un nombre específico, el día de la expiación. Expiación. El día de la expiación era el día en que se sacrificaba un animal que tenía que tener unas características. Casi siempre era un cordero, un
el hijo de la oveja, pequeñito, jovencito, tenía que ser perfecto. Tenía que no tener ningún tipo de defecto este pequeño animal. No podía ser cojo, no podía estar manchado, no podía faltarle una oreja, no podía faltarle un ojo, porque uno como ser humano tiende a ofrecer lo que no tiene mucho valor. Pero Dios exigía que este sacrificio tenía que ser perfecto. Escuche bien, perfecto. En otras versiones o traducciones de la Biblia también dice que este animal tenía que ser el primogénito de su madre, el primer nacido de la oveja o del animal que fuera, era el que podía ser escogido para el sacrificio. Sigue la línea. También dice que este animal tenía que ser sacrificado con un rito específico, que no tenemos tiempo para entrar en él. El sumo sacerdote tenía que hacer un rito que Dios le explicó a Moisés con detalle cómo tenía que hacerlo. Pero al final tenía que derramar toda su sangre sobre el altar del holocausto, toda la sangre del animal hasta que no quedara ni una gota. Y tenía que hacer otras cosas con la sangre, rociarla al pueblo, etc. Pero lo importante es que la sangre tenía que ser derramada completa del animal. Tenía que ser perfecto, tenía que ser el primogénito y tenía que derramarse toda su sangre. El propósito de este sacrificio es reconciliarnos con Dios. Recuerde que estamos hablando de que Jesús nos salvó de la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y todos íbamos dirigidos a la muerte. Por tanto, a través de este día de expiación, de este día de sacrificio, Dios abrió una brecha para poder perdonar y reconciliar al pueblo con Él. Continuemos leyendo. En el capítulo 16 del mismo Levítico, verso 30. Porque en este día se hará expiación, ahí está esa palabra nuevamente, por vosotros. Oiga, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Por haber sido un sustituto, no un ser humano quien está muriendo por los pecados de otro ser humano, este sacrificio sustituto de un animal solamente tenía 1 año de vigencia. Todos los años tenía que hacerse este sacrificio. Próximo versículo, verso 34 del capítulo 16 de Levítico. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación 1 vez al año por todos los pecados de Israel. 1 vez al año había que hacerlo. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Por ser un pequeño animal el que está muriendo por los seres humanos, el sacrificio tenía que ser anual, había que renovarlo. Pero entonces Dios comienza a pensar y a decir, este soy yo imaginándome, ¿cómo hacemos para que haya un solo sacrificio que sea permanente y no haya que estar haciendo esto todos los años? Soy yo imaginándome, vuelvo a decir. Pero dice la Biblia que Jesús fue crucificado desde antes de la fundación del mundo. O sea que esto estaba planificado ya. Continuamos. Dios entonces tiene que permitir que un ser humano muera por los pecados de los seres humanos. Eso sí es justo. Dios es justo. Pero hay un problema, un gran problema, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no hay ningún ser humano que cumpla con los requisitos para poder morir por el resto de los seres humanos, porque todos los humanos están manchados con pecado. Hay una solución a eso. Hay un solo ser existente que es perfecto, que nunca ha pecado, y se llama Dios mismo. Pero eso crea otro problema. Dios es espíritu, por lo tanto Dios no puede morir. Entonces tenemos una disyuntiva aquí. El único que puede cumplir con los requisitos del sacrificio es Dios, pero Dios es espíritu. Dios no puede morir. ¿Cómo hacemos para que Dios, que es el único capaz de cumplir con los requisitos, muera? Hay una sola solución: que Dios se convierta en un hombre. Y vive aquí 33 años. Ayer dijimos, estuvo tentado en todo, pero nunca pecó. Porque recuerde que uno de los requisitos del animal era que fuera perfecto. Por eso Dios en el cuerpo de Jesús de Nazaret nunca pecó. Número 2, tenía que ser el primogénito de su madre. Usted sabe que Jesús nació de una virgen llamada María. Entiéndase
Jesús fue el primer hijo de María. Luego tuvo otros, dice la Biblia, pero Jesús fue el primogénito. Ya cumplió con 2. Ahora falta el tercer requisito, que derrame toda su sangre. Por eso leemos en los evangelios que dice que cuando Jesús murió, exhaló, expiró, durmió. Inmediatamente un soldado vino y le enterró una lanza por su costado. ¿Y qué salió? Dice la Biblia que una vez le enterraron la lanza en su costado, salió sangre y agua. En otras palabras, ya el cuerpo no tenía más sangre. Por lo tanto, salió agua. Lo que significa que ahora cumplió Jesús con su tercer requisito, que fuese derramada toda su sangre. Y ahora sí, habiendo cumplido todos los requisitos, siendo un ser humano quien murió por los pecados de la humanidad, sacrificio perfecto, primogénito de su madre, derramó toda su sangre, ahora la ira de Dios fue satisfecha. Y ese es el único camino para poder tener una relación otra vez con Dios, a través del sacrificio de Jesús de Nazaret. Porque cumplió con todos los requisitos de la ley de Moisés, pero en este caso fue muy diferente porque no es un animal el que está muriendo por los pecados de la humanidad. Fue un ser humano, Dios encarnado dentro de un hombre, pero fue un ser humano quien murió por los pecados de la humanidad. Por eso le damos gracias y exaltamos su nombre cada día de nuestras vidas. Reconocemos que ese sacrificio es la única manera de volver a tener comunicación, conexión y redención, como dijimos ayer, con el Dios Todopoderoso. Terminamos leyendo este verso en Hebreos capítulo 10 y esto explica todo lo que hemos dicho hasta ahora. Recuerde que hay muchas más cosas que se pueden decir, podemos profundizar muchísimo más, pero queremos mantener estos episodios lo más cortos posible para poder orar. Hebreos capítulo 10, verso 4 y luego brincamos al 11, 12, 13 y 14. Leemos Hebreos capítulo 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Dijimos hace un rato que podía cubrirlos por un año, pero no los puede quitar. Verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, aleluya, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aleluya su nombre. Por eso es que Jesús es el único camino al Padre. Por eso es que es la única manera de ser salvos. Recuerde, hoy aprendimos, ¿ser salvos de qué? De la ira de Dios. Por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Pero a través del sacrificio de Cristo, creyendo en lo que Él hizo, conociendo, sabiendo y viviendo una vida íntegra para Él, podemos ser salvos de esa ira. Porque Dios es bueno, pero es justo, que no tendrá por inocente al culpable. Según Dios no puede tener por inocente al culpable, asimismo todo el que se rinda delante de Él y acepte el sacrificio de Jesucristo, su Hijo, inmediatamente será salvo de la condenación. Dios maravilloso, Dios eterno, Dios glorioso. Gracias te damos en este día. No solamente, aleluya, porque tenemos oxígeno, porque tenemos vida, porque tenemos comida, porque tenemos todos nuestros sentidos, porque tenemos todos nuestros miembros, aleluya, porque tenemos familia. Todas esas cosas son buenas y te damos muchas gracias por todas ellas, Señor. Pero en este día, aleluya, habiendo estudiado superficialmente lo que significa ser salvos a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. ¿Salvos de qué? Salvos de la condenación, de la ira que trae el pecado
sobre el ser humano. Señor amado, gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo, nuestro Salvador. Porque a través de ese sacrificio es la única manera en que podemos acercarnos a ti. Es la única manera en que podemos ser libres de la condenación, sino que, aleluya, tú encontraste en tu misericordia, tú encontraste en tu gracia y en tu favor, tú mismo vestirte de carne. Como dice Filipenses capítulo 2, te despojaste de toda tu gloria y estando en la condición de hombre te humillaste a ti mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú haces por nosotros, pero en especial te damos gracias por el sacrificio que hizo Jesús en sustitución nuestra, porque era a nosotros que nos tocaba la condenación. Era a nosotros que nos tocaba perdernos en ese lago de fuego, aleluya. Pero por tu gracia y misericordia tú abriste el camino para poder tener relación contigo una vez más. Esa relación que se perdió allá en el huerto del Edén por el pecado de Adán y de Eva. Tú, Dios mío, abriste el camino una vez más para tener comunión contigo. Señor amado, tu palabra dice, aleluya, y mucha gente lo repite, que la salvación es gratis. Sí, es gratis de dinero, es gratis porque no cuesta dinero, pero se pagó un alto precio por nuestra salvación y fue Jesucristo nuestro Salvador quien pagó ese precio de sangre, para que podamos ser salvos de la ira que provoca el pecado. Dios mío, sabemos que tú eres santo, aleluya. Y como tú eres santo, tú no puedes estar en contacto con el pecado, Padre celestial. Pero si nosotros recibimos a tu Hijo en nuestros corazones, aceptamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Cuando tú miras del cielo hacia la tierra, tú no me ves a mí. Tú ves la sangre de tu Hijo sobre mí y eso apacigua la ira de un Dios justo. El hecho de que yo, Señor amado, haya recibido a tu Hijo Jesucristo como Salvador es la única razón por la cual puedo acercarme a ti. Y asimismo cada persona que me escucha, Señor amado, todos los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos creído que a través de su sacrificio es que llegamos a ti, estamos cubiertos por esa sangre. Estamos cubiertos por esa sangre y a través de esa sangre tú nos redimes, tú nos salvas de la ira, Señor amado. Te pedimos que tú nos permitas, Dios del cielo, compartir este mensaje con aquellos que no te conocen. Señor amado, estas buenas nuevas de salvación, aleluya, según nosotros las recibimos, aleluya, por cuanto alguien nos habló o porque lo escuchamos en algún lado. Asimismo queremos, Dios mío, ser recíprocos con esta bendición y queremos compartirla con todos aquellos que nos rodean, aleluya, para que cada día más gente pueda saber que existe un sacrificio que cubrió los pecados de la humanidad permanentemente. Ya no hay que hacer sacrificios todos los años, sino que el sacrificio que tu Hijo pagó en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado para siempre. Por lo cual vivimos agradecidos delante de ti. Te adoramos, te exaltamos. No nos cansamos de darte gracias. No nos cansamos de adorar tu nombre. No nos cansamos, Espíritu Santo,
momento de entregar nuestra alabanza a ti, Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, de entregar nuestra alabanza a ti, Jesucristo, Hijo de Dios, de entregar nuestra alabanza a ti. No nos cansamos, porque jamás y nunca nosotros pudiésemos pagar ese precio. No nos cansamos de darte las gracias, de darte la gloria, de darte la honra, de adorarte, exaltarte, bendecirte, glorificarte y rendirte pleitesía, porque tú y nadie más que tú te mereces toda la gloria. Gracias, Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mañana continuamos con una próxima enseñanza acerca de las cosas que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pensamos que solamente hizo una cosa. Muchas. Hasta la próxima.